Usted está en El Radar, en Blue Radio. Hace 40 años, un grupo de guerrilleros del M-19 inició lo que llamó Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, que no fue una cosa distinta a la toma del Palacio de Justicia. El comando de hombres y mujeres que ingresaron a la principal sede de la justicia colombiana se hizo llamar el Comando Iván Marino Ospina, que era el máximo cabecilla del M-19, que había sido muerto recientemente en el barrio Los Cristales de Cali, año 85, por integrantes de la fuerza pública. Era una época muy difícil, era una época de gran pugnacidad, era una época en la que el M-19 estaba acostumbrado a dar golpes de opinión en contra de la fuerza pública, hechos violentos, por supuesto, toma de batallones, robo de armas como las del Cantón Norte, secuestros como la toma de la Embajada de República Dominicana. Y en el 85, luego del fracaso de los acuerdos de paz con Belisario Betancur, el M-19 intenta lo que pensaba iba a ser un juicio político al presidente de la República ante la Corte Suprema. Y por eso su idea es secuestrar a los magistrados. Estaba en el Palacio de Justicia la esposa del ministro de Gobierno, Jaime Castro, y estaba Jaime Betancur Cuartas, magistrado del Consejo de Estado, hermano del presidente de la República. Han pasado exactamente 40 años de ese hecho, la toma y retoma del Palacio de Justicia, que ha dejado una marca indeleble, una mancha en la historia de Colombia, uno de los hechos más violentos. Una persona que conoció de primera mano lo que ocurría en ese momento, que tuvo incluso responsabilidades en materia de seguridad en los días previos a la toma, era un hombre muy joven que, si no recuerdo mal en ese momento, era capitán de la policía, que está con nosotros. Luego fue director de la institución, general de 4 soles, fue vicepresidente de Colombia. Estoy hablándoles del general Óscar Naranjo, que está con nosotros. General, muchas gracias por atendernos en este especial de Blue. Ricardo, muchas gracias por esta invitación, justamente a 40 años de uno de los momentos más trágicos, más tristes que ha habido en la historia de Colombia, que hemos padecido los colombianos, y un momento que francamente estimo todavía no se supera. ¿Qué recuerda usted? ¿Cuál fue su relación en materia de seguridad con ese episodio? Con los días previos, semanas previas. Había muchas voces que decían, ojo, incluso se había descubierto un plan recientemente según el cual el M-19 tenía previsto tomarse el Palacio de Justicia. Ricardo, mi contacto con la Corte Suprema de Justicia antecede a la toma, como usted bien lo dice, y se da meses antes cuando, en una campaña de intimidación violenta generada por Pablo Escobar contra la Corte, que los amenazó a través de cartas donde se anexaban grabaciones de los magistrados con sus familiares, con sus amigos, en una clara demostración de que tenía poder para asesinarlos, yo recibí una orden, estando yo en la Dijín, para investigar cuál era el origen de esas grabaciones y por qué había grabaciones ilegales, interceptaciones a los magistrados en poder del narcotráfico. Iniciamos esa investigación, el presidente de la Corte, el doctor Alfonso Reyes Echandía, digamos, fue mi interlocutor, o yo el interlocutor de él, mejor, de la policía con la Corte, y por fortuna, digo, en marzo de ese año 85, logramos desmantelar una red integrada por exfuncionarios de la empresa de teléfonos de Bogotá al servicio de Rodríguez Gacha en Bogotá, que eran esa organización la que interceptaba a los magistrados. A partir de ese momento y como resultado de esa investigación, yo tengo, digamos, en mi haber, para mi vida privada, el favor de confianza que me otorgó el presidente de la Corte, quien quedó muy satisfecho con esa investigación, y posterior a eso, dada la calidad de esas amenazas, de esa intimidación, recibí una orden, porque yo realmente no era responsable de la seguridad, yo era jefe de contrainteligencia en ese momento, de elaborar un estudio de seguridad de las instalaciones del Palacio de Justicia. Ese estudio se adelantó durante varias semanas y concluyó con un informe en extenso que presentamos a la Sala de Gobierno de la Justicia en ese momento, integrada por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué decía ese informe? Ese informe se detenía básicamente
en detalles sobre la seguridad física de las instalaciones, sistemas de control de acceso y todo lo que tiene que ver con capacidades para no permitir intrusos al interior de la Corte. En otro capítulo se hablaba de la necesidad de establecer seguridad sobre las comunicaciones al interior de la Corte. En ese momento, básicamente, comunicaciones muy precarias, vía telefónica, alámbrica. Teléfono fijo, no había teléfono celular. No había teléfono celular. Y por último, se hablaba de los procedimientos y protocolos de seguridad para el ingreso, salida y permanencia de las personas al interior de la Corte. Tristemente, y hay que decir, ese informe, donde estaban todas esas recomendaciones, nunca se implementó. Y no se implementó por razones administrativas que no incumbían a la policía, sino a la Administración de Justicia, que ha debido ponerlas en marcha. ¿Esto en qué mes fue? ¿Usted recuerda cuándo se presentó ese informe de seguridad? Ese informe se presentó, digamos, no sé, 3, 4 meses antes de la toma del Palacio de Justicia, ¿no? Y ahí pasaron los meses y realmente no se implementó. Luego hubo una señal, una alarma de inteligencia que hablaba, digamos, de la posibilidad de un ataque, de una toma al Palacio de Justicia. Yo entiendo, digamos, que ahí hubo participación de inteligencia militar y pudo haber inteligencia policial, y eso generó que el director de la policía ordenara un despliegue excepcional con policías uniformados para proteger la Corte. Y luego lo que finalmente pasa es que un día antes de la toma, ese servicio excepcional de refuerzo con uniformados se retira de la Corte y el M-19 incursiona en los días 6 y 7 de noviembre a esas instalaciones, produciendo, digamos, un desenlace fatal con la muerte de los magistrados y de muchas personas que estaban allí. General, ¿se supo por qué se retiró la seguridad que había ordenado el director de la policía al Palacio de Justicia horas antes de la toma que cometió el M-19? Bueno, las explicaciones alrededor de ese hecho abundan en los expedientes judiciales que se han adelantado y que llamaron, digamos, a declarar a los responsables de la Policía Metropolitana y concretamente al comandante de la estación responsable, digamos, de ese servicio, pero, digamos, yo no conozco en detalle, al final, cuál fue, digamos, el motivo central que quedó acreditado, porque hubo muchas especulaciones como, por ejemplo, que el día 5 de noviembre, que es el Día de la Policía, ese personal había sido requerido para que participara de una ceremonia de celebración del Día de la Policía, y explicaciones de esa naturaleza, pero realmente la que quedó acreditada en el proceso, yo no la conozco. General, me voy a volver un poquito al informe que usted les presenta a los integrantes de la Sala de Gobierno del Palacio, en ese momento Corte Suprema y Consejo de Estado, porque no existía, no había sido creada la Corte Constitucional. En materia de el primer punto que habla usted, y es resguardar las instalaciones del Palacio de Justicia y no permitir intrusos. Al final, esos son los ejes conductores que facilitan el ingreso y la toma, porque se camuflan, se infiltran los primeros guerrilleros del M-19 como abogados, entran por la puerta principal antes de la toma, entre ellos Alfonso Yaqui, por ejemplo, entre ellos Irma Franco, todavía hoy desaparecida, que son intrusos evidentemente. Y las instalaciones, según se ha podido reconstruir recientemente, porque el palacio quedó carbonizado, era una estructura compleja, era una estructura que tenía una parte central flotante y alrededor estaban las oficinas. ¿Qué recomendaciones se hacía frente a eso y qué riesgos habían detectado ustedes frente a esos puntos? Bueno, la seguridad física, digamos, se basa como en 3 tipos de medidas. Los controles de acceso están marcados por básicamente la construcción de sistemas perimetrales. Un perímetro de seguridad implicaba generar, digamos, un resguardo en un radio mínimo de seguridad para evitar la circulación de personas no identificadas. Luego, una segunda medida era el control de acceso. Y ese control de acceso, yo recuerdo que era bastante primario, precario, si se quiere, rudimentario, que era simplemente entregar un documento y recibir una ficha que se ponía
una fichita, digamos, en acrílico, que acreditaba que uno había entregado documento, pero ese documento no era contrastado con nada. No había una base de datos, no había un sistema de control de accesos que permitiera la identificación y trazabilidad de los visitantes o de quienes trabajaban en el palacio. Y tercero, había necesidad de montar un sistema de observación para verificar de qué manera se comportaba la gente dentro del palacio. Esas medidas, digamos, eran medidas supremamente técnicas, pero elementales al mismo tiempo, que no eran las únicas, porque había medidas que tenían que ver con los protocolos y la administración de las personas al interior del palacio, la necesidad de estudios de seguridad de quienes laboraban allí, los estudios de seguridad de personas contratistas, de proveedores, para justamente filtrar que no hubiese ahí infiltrados. General, ¿usted tuvo conocimiento, le compartieron en su momento los militares el hallazgo de un plan en octubre del 1985 por parte del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia? Bueno, lo que ha sido público y notorio es que se emite por parte de la fuerza pública, por parte de inteligencia militar, un comunicado alertando que, si no recuerdo mal, el día 13 de octubre se podría presentar un evento contra el Palacio de Justicia, justamente aprovechando la venida visita de Estado del presidente Mitterrand a Colombia. Eso generó, digamos, esas luces de alarma, y eso significó redoblar, como redobló la policía, la custodia del Palacio. Sí. General, cuando viene la toma del Palacio, ¿usted tiene algún rol? ¿A usted lo llaman desde la dirección de la policía o sus superiores para que desempeñe algún rol dentro de lo que significó la recuperación del Palacio? Mi papel fue muy limitado. A mí me llamó el director de la Dijín de la época y me dijo: Naranjo, usted tiene a la mano, como resultado del estudio de seguridad que se adelantó sobre esa instalación, los planos del Palacio de Justicia. Le dije: sí, los tengo. Me dijo: le ordeno que se vaya a la Casa del Florero y entregue los planos del palacio a los militares que están allí. Y mi papel fue ir allá, y en la puerta de la Casa del Florero, yo ni siquiera ingresé a la casa, le entregué eso a un militar para que se lo entregara al responsable que en ese momento estaba dirigiendo o planificando ya en ese momento la retoma del palacio. Claro. General, luego vienen las 28 horas de horror en las que se produce una cantidad importante de asesinatos, más de 80 asesinatos, personas carbonizadas, personas desmembradas. Es uno de los hechos más dolorosos y difíciles que ha vivido el país en los últimos tiempos. Y evidentemente, así como hay una responsabilidad del M-19 por haber efectuado la toma, por haber intentado esto, por haber asesinado a un grupo importante de personas, también, y lo ha dicho la justicia, le cabe una responsabilidad a las Fuerzas Armadas, al Ejército en particular, por los excesos cometidos en la retoma del Palacio de Justicia. Pero mirándolo en perspectiva, usted luego sigue su carrera ascendente en la Policía Nacional, llega a ser director de la institución, luego en materia política llega a ser vicepresidente de Colombia. Mirando en retrospectiva lo que pasó, ¿qué significó para Colombia la toma del Palacio de Justicia en ese momento, y cuál ha sido el legado de ese hecho terrible para la historia del país en lo que ha marcado nuestra historia en estos últimos 40 años? Ricardo, permítame, antes de contestarle, decir lo que significó para mí en particular. Y explicando eso también, le doy cuentas al país porque en alguna fotografía, el día de la retoma, yo aparezco en la puerta del Palacio de Justicia, sin hacer parte de ese operativo, sin cumplir un rol. Pues para nuestro infortunio, el capitán Aníbal Talero, que había sido mi superior, con quien había compartido en España durante todo un año un entrenamiento y especialización sobre justamente comandos urbanos policiales, se había convertido en mi amigo. Los dos habíamos llegado, también después con el que era en ese momento capitán Gallego,
a fundar el COPES de la policía, el Comando de Operaciones Especiales. Y allí trabajamos los tres, hombro a hombro. Luego yo soy destinado a la Dijín, luego mi capitán Talero va a hacer curso de ascenso, y estando en curso de ascenso, a él lo invitan a la primera graduación de hombres comando COPES a la escuela de Cibaté, allá en la escuela Jiménez de Quesada. Él va como invitado. En ese momento se produce la toma del Palacio de Justicia. Coincidiendo con la graduación. Y en el momento de la graduación estaban allí los altos mandos militares y el director de la policía viendo lo que era la demostración de una nueva capacidad que alcanzaba la policía en relación con operaciones urbanas. Y en ese momento al capitán Talero, mayor, le dicen, pues ya que usted está aquí, que usted es el fundador de esto, móntese en este helicóptero y vaya y encabece la retoma del Palacio de Justicia. Esas son las imágenes tan tristes, tan lamentables, tan dolorosas, que todavía registran los medios, donde hay un descenso helicoportado por rappel, por cuerda. Al techo del Palacio de Justicia. Él cae, se fractura una pierna, y en esa, digamos, se enfrenta, tratando de penetrar por la azotea del Palacio, y muere allí. Yo sabía que le habían dado esa orden a las horas, digamos. Y mi gran dolor y mi gran ansiedad era saber qué había pasado con Talero, si estaba vivo o muerto, y por eso, digamos, permanecí ahí de alguna manera con esa angustia, viendo que pasaba el desenlace. Fue fatal. Luego lo que se encontró de él fue, digamos, un reloj fundido, que fue el que permitió identificar que alrededor de un montículo de cenizas reposaba el cuerpo. Resultó carbonizado en el incendio. Carbonizado, pero totalmente carbonizado. Entonces digo, hay una tragedia personal, pero en términos institucionales, yendo al fondo, yo creo que a partir de la toma y retoma del Palacio de Justicia, debió el país generar una especie de mea culpa para identificar lecciones aprendidas de cómo resolver los problemas, no solamente a partir del uso de la fuerza, sino de lo que indican los protocolos. Ya el presidente Turbay Ayala, con motivo de la toma de la Embajada de República Dominicana, había hecho una negociación y había evitado que por lo menos una veintena de rehenes muy importantes de la comunidad internacional terminara asesinado en un intento de retoma por vía de la fuerza. Sin embargo, creo que hay heridas que no se han curado, creo que hay, digamos, lecciones que no se han asimilado y que tienen que ver mucho con esta furia colombiana de hoy, de pensar que a los problemas de violencia e inseguridad la única respuesta es el ejercicio de la llamada mano dura y de la bala. Me parece que al revés, lo que debe enseñar esa tragedia del Palacio de Justicia es que la racionalidad, el deber ético de los decisores políticos, militares o policiales, tiene que poner la vida por encima de cualquier consideración. Esa es una reflexión muy importante para lo que está viviendo hoy Colombia en la coyuntura actual, pero lo hemos vivido siempre. Y me devuelvo al Palacio de Justicia, General Naranjo. En ese momento se ha dicho posteriormente, lamentablemente la mayoría de los protagonistas fallecieron, que hubo un golpe de Estado de facto, temporal, en el que el poder político le permitió al poder militar tomar las decisiones que considerara para recuperar el Palacio de Justicia. Esas lecciones, ¿de qué manera se pueden traer a hoy? El haber efectuado una retoma a sangre y fuego, sin haber intentado una mediación, sin haber buscado soluciones para los civiles, en ese momento histórico complicado, ¿qué lecciones pudo habernos dejado para hoy? A pesar de eso, seguimos dando vueltas sobre lo mismo. ¿Cómo podemos recibir esas lecciones de lo que pasó en ese momento para traerlas a nuestra realidad actual? Bueno, yo creo que en una democracia, en un Estado de Derecho, es fundamental que los ciudadanos y las instituciones nos aseguremos que la conducción de militares y policías es una conducción desde la civilidad. No puede haber
un episodio, por mínimo que sea, donde los colombianos percibamos que lo militar o lo policial está por encima de la autoridad civil. 2, me parece que la transparencia tiene que ser, en todo caso, digamos, un requisito para avanzar en la solución de los problemas. Yo digo, una política de seguridad, una decisión militar, policial, una operación, debe siempre determinarse sobre la necesidad y el requisito de que va a ser objeto de rendición de cuentas, de tal manera que pueda haber un escrutinio sobre qué significó esa orden y qué significó materializar una orden en materia policial o militar. Que la rendición de cuentas aparezca siempre básicamente en la lógica institucional de conducir a las fuerzas. Tercero, creo que aquí la historia se cura esas heridas con el aporte de la verdad. Interrumpir los procesos de verdad, por dolorosos que sean, es una gran equivocación. Pensar que uno pasa por encima de la historia, se olvida de la historia y deja verdades a medias en esa historia, y eso cura y conduce al futuro, es un gran error. Y por eso digo, por ejemplo, hoy, frente a la realidad colombiana, en materia de lo que significa la aplicación de justicia transicional, donde muchos colombianos lo que esperarían es que haya una justicia que realmente lleve a condenas de prisión bajo las rejas a victimarios, puede ser la posibilidad de arruinar lo que significa el espíritu de justicia transicional reparativa, reparación que comienza por la verdad. Y creo que, por ejemplo, el papel de los medios, ya para dirigirme concretamente a usted, Ricardo, le hacen un gran favor al país al hacer estos estudios, estas investigaciones, estos especiales alrededor de unos hitos de la historia colombiana que, por dolorosos que sean, tienen que darnos al final luces para abordar, digamos, lo que debe ser el futuro del país. Claro. General, no puedo dejarlo ir sin hacerle una pregunta. Usted, como lo hemos dicho, del capitán Naranjo, luego tiene una carrera vertiginosa de ascenso en la policía. Y siempre se ha hablado mucho sobre el papel de Estados Unidos en la retoma del Palacio de Justicia. ¿Usted qué pudo saber de eso? ¿Estados Unidos jugó algún papel en la retoma? ¿Con inteligencia? Que a mí me conste no. Que a mí me conste no. Y realmente yo creo que hay más de mito que de realidad. Llego a pensar que si los Estados Unidos hubiera estado ahí, hubiera aplicado los protocolos para el manejo de crisis y crisis con toma de rehenes. Y al revés, digo, después de ese hecho tan triste, tan lamentable, tan doloroso, lo que vino fue una serie de entrenamientos, yo hice parte de ellos, para el manejo de crisis por parte de Estados Unidos. Y es claro, digamos, en esa teoría de manejo de crisis, que hay que agotar unos protocolos y que el uso de la fuerza es el último estadio y ratio para solucionar una situación de esas. Y ahí no se aplicó, evidentemente. Estamos hablando de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. General Óscar Naranjo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ricardo, muchas gracias. Usted está en el radar en Blue Radio.